A ver, hay clubes de fútbol y luego están las instituciones culturales. Pues bien, el Estrella Roja de Belgrado es, sin duda, de los segundos. Estamos hablando de algo que va mucho más allá de 11 tipos corriendo en un campo. Es, literalmente, el latido de una nación, un auténtico símbolo de identidad y la prueba de que sí, un equipo de los Balcanes podía llegar a sentarse en el mismísimo trono del mundo. Y para entender de verdad a la Estrella Roja, lo primero es empezar por su lema, que lo dice todo. La estrella es la vida, lo demás son nimiedades. Ojo que esta frase es el puro corazón de su identidad. Por eso que quede claro que esto que vamos a contar hoy va de pasión, va de herencia y no solo de fútbol. Venga, pues viajemos a ese momento que de verdad lo cambió absolutamente todo. Vamos a su punto más alto, al clímax de su historia. Nos vamos a 1991. Ese fue el año en que el Estrella Roja no se conformó con desafiar el orden establecido del fútbol. No. Es que directamente lo hizo añicos. Y aquí está la gran pregunta, claro. ¿Cómo es posible que un equipo de los Balcanes conquistara Europa y el mundo? Porque, vamos a ver, no eran los más ricos, ni de lejos, y desde luego no eran los favoritos. Pero, tenían algo que no se compra, un talento generacional y una voluntad de hierro. Así que vamos a desgranar cómo se forjó esa hazaña, que es para no olvidarla. Es que 1991 fue sencillamente el año perfecto. Fíjate, en mayo levantan la Copa de Europa, el trofeo con el que sueña todo club del continente. Y por si fuera poco, unos meses después, en diciembre, le ganan al campeón de Sudamérica y se coronan, oficialmente, como el mejor equipo del planeta. Una auténtica locura, una hazaña monumental. Y es que esa final, la de Bari, fue una auténtica guerra de nervios. Imagina la escena. 120 minutos de pura tensión táctica, 0-0, ni un solo gol. Todo se iba a decidir desde los 11 metros. Y ahí, en ese momento, la famosa sangre fría balcánica se impuso. 1-1, los jugadores de la Estrella Roja fueron marcando, sin un ápice de duda. El portero, Stojanovic, se hizo gigante y paró un penalti clave. Y entonces, absolutamente todo el peso de la historia cayó sobre los hombros de Darko Pánchev. Su disparo certero no solo ganó un partido, envió la Copa de Europa por primera y única vez a Belgrado. Claro que toda esa gloria no salió de la nada, ni mucho menos. Para entender de verdad el porqué de ese triunfo en el 91, tenemos que rebobinar. Vámonos directos a sus orígenes, porque la historia de este club, ojo, no empieza en la cima, sino entre las ruinas de una Europa completamente devastada por la guerra. Es que el club nació literalmente de las cenizas. El 4 de marzo de 1945, unos jóvenes estudiantes antifascistas lo fundaron en Belgrado. Y en ese momento, el Estrella Roja no era solo un equipo de fútbol más, era el símbolo de que una nueva era, por fin, estaba a punto de empezar. Porque desde el primer día, el Estrella Roja significó mucho más que deporte. Era un emblema de reconstrucción, de unidad y de la esperanza de toda una nación que estaba levantándose de los escombros. De hecho, su propio nombre, Crvena zvezda, la Estrella Roja, fue elegido precisamente para eso, para que fuera como un faro que guiara ese renacimiento. Pero claro, mucho antes de llegar al triunfo del 91, el club ya se había pasado décadas construyendo una reputación tremenda. Se fue consolidando como la gran potencia yugoslava y sobre todo formando a jugadores que iban a marcar una época. Y es que el camino hasta esa final en Bari no fue un paseíto, Fue una auténtica odisea. Por el camino tuvieron que tumbar a gigantes. Eliminaron al campeón escocés, el Rangers, y superaron nada menos que al todopoderoso Bayern de Múnich, en una de las semifinales más épicas que se recuerdan. A ver, hay que pararse a pensar en ese partido de vuelta contra el Bayern. Último minuto en Belgrado. El estadio, el Maracana, es un auténtico volcán en erupción. Un centro tenso de Mihailovic, un defensa alemán que la desvía y el balón va para adentro. Un gol en propia puerta que desata la locura más absoluta. De verdad, esa noche el destino parecía estar escrito en las estrellas, nunca mejor dicho. Y es que mucho antes de la generación del 91, el club ya se dedicaba a forjar leyendas. Uno de los primeros grandes ídolos fue Dragoslav Ksegularak, un tipo que era un auténtico artista del regate, un showman de los que hacían que la gente pagara una entrada solo por verle a él, por ver su magia. Y si hablamos de leyendas, tenemos que hablar de Dragan Djajic, para muchos simplemente el mejor futbolista yugoslavo de la historia. Y para que nos hagamos una idea, el mismísimo Pelé, o Re, dijo de él que era el mejor extremo izquierdo del mundo. Ahí es nada. Esto nos da una idea del calibre del talento que siempre ha salido de este club. Pero ojo, para entender de verdad a la Estrella Roja no basta con mirar a los jugadores en el campo. Hay que sentir el alma del club. Y esa alma vive en dos sitios, en su estadio y en su afición. Juntos crean una de las atmósferas más intimidantes que te puedas encontrar en el fútbol mundial.
El estadio Rajko Mitic, que todo el mundo conoce como el Maracana, es un coloso. Aunque hoy por seguridad la capacidad es menor, que nadie se engañe, en sus buenos tiempos ha llegado a meter ahí a más de 100.000 personas. Cuando se llena, aquello tiembla, literalmente. Hay que ponerse en la piel del equipo rival. Antes de saltar al campo, tienes que pasar por este túnel. Es un pasillo largo, estrecho, y el rugido de la grada es tan fuerte que retumba en las paredes. Es una experiencia psicológica brutal, diseñada para destrozarte la moral antes de que toques el césped. ¿Y quiénes son los responsables de ese rugido? Pues son los del IGE. Ellos no se consideran simples hinchas. Su nombre significa héroes o valientes, y se ven a sí mismos como los auténticos guardianes de la identidad del club. Su fama es mundial, y con razón. Son capaces de crear mosaicos espectaculares que cubren gradas enteras, usan bengalas hasta convertir el estadio en un infierno visual y sobre todo cantan sin parar durante 90 minutos. De hecho, en Belgrado se dice que gracias a ellos el equipo siempre empieza los partidos ganando 1-0. Después de la gloria del 91 y con toda la disolución de Yugoslavia, el club se ha enfrentado a desafíos de todo tipo, te lo puedes imaginar. Pero a pesar de todo, ha sabido mantenerse como el orgullo de Serbia y como una fábrica de talento que parece no agotarse nunca. Y aquí la clave es su cantera. Es una auténtica máquina de sacar talento. De ahí han salido jugadores que han dominado Europa, como Nemanja Vidic, que fue un muro en la defensa del Manchester United, Dejan Stankovic, pieza clave de aquel Inter de Mourinho que lo ganó todo, o delanteros como Luka Jovic. Todos ellos se hicieron futbolistas allí antes de dar el salto y conquistar las grandes ligas. Y esa capacidad de resistir se ve perfectamente hoy en día. Han vuelto a competir en la Champions League y de vez en cuando dejan victorias para el recuerdo, como aquel 2-0 contra el Liverpool, que en ese momento era el subcampeón de Europa. Una prueba de que el espíritu del Maracana sigue más vivo que nunca. Al final, si lo piensas, la historia de la Estrella Roja es una historia de supervivencia y de orgullo. En una región que ha estado marcada muchísimas veces por la inestabilidad, el club ha sido una de las pocas cosas constantes. Ha sido una fuente de alegría, un motivo para estar unidos y un símbolo que ha conectado a generaciones enteras bajo la misma bandera roja y blanca. Así que para terminar vamos a dejar una pregunta en el aire. Si tenemos en cuenta todo, que nació de las cenizas de una guerra, su impacto social, la pasión increíble de su gente y, por supuesto, esa hazaña de conquistar el mundo, ¿existe de verdad otro club en Europa que signifique tanto, para tanta gente, mucho más allá de lo que pasa en el campo de fútbol? Ahí queda eso.